Excelente día para todos ustedes. Les enviamos un caluroso saludo a quienes siguen la transmisión de la presentación del libro Historia y Territorio, Nuevo León en los siglos XVII, XVIII y XIX, de Gerardo Macario Pantoja Zavala, Omar Alejandro Moreno Garza y Javier Rodríguez Cárdenas. Es un placer para la comunidad bengalí celebrar juntos el 16º aniversario de la Preparatoria 25, Dr. Eduardo Aguirre Pequeño. Bienvenidos y bienvenidas a este evento donde nuestro invitado, el maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal, director del Archivo General del Estado de la Secretaría General de Gobierno de Nuevo León, compartirá sus comentarios en cuanto a la obra Historia y Territorio, Nuevo León en los siglos XVII, XVIII y XIX. Este día agradecemos la presencia y el apoyo de las autoridades educativas de la Preparatoria 25, Dr. Eduardo Aguirre Pequeño. Maestra Armida Arizaí Riestra de la Cruz, coordinadora. Maestra Marta Laura Chávez Morín, subdirectora académica. Doctor Gerardo Macario Pantoja Zavala, subdirector administrativo. Doctora Zaira Ivonne Delgado Hernández, subdirectora escolar. Maestra Rosa Magdalena González Vega, administradora de fondos. Maestro Erasmo Castillo Reina, coordinador de Unidad Salinas Victoria. Y gracias a todos los maestros que nos acompañan de la Preparatoria número 25. Sin más preámbulo, me permito presentar a los autores de esta obra. Doctor Gerardo Macario Pantoja Zavala, maestro Omar Alejandro Moreno Garza, maestro Javier Rodríguez Cárdenas. A continuación, le voy a ceder la palabra a nuestro invitado, al maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal, pero antes me permitiré leer una breve semblanza. El maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal es director del Archivo General del Estado de la Secretaría General de Gobierno de Nuevo León, historiador que durante su trayectoria académica se ha dedicado a la investigación de temas tanto históricos como geográficos. El maestro Héctor Jaime Treviño nació en Sabinas Hidalgo el 18 de octubre de 1948. Titulado por la Normal Pablo Olivas de Sabinas Hidalgo, egresado de la Escuela Normal Superior del Estado en la especialidad de Ciencias Sociales. Es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con un diplomado en el Colegio de México y miembro del Ateneo Nacional de Geografía, promotor cultural, deportista, asesor, escritor, periodista, investigador e historiador. Pertenece a múltiples instituciones asociadas de cultura y educación. Ha ocupado importantes cargos. Fue presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística en 1986, subdirector del Archivo General del Estado, director de secundaria y catedrático de instituciones superiores. Fue director de Centro INA Nuevo León. Actualmente es director del Archivo General del Estado de la Secretaría General de Gobierno. Es autor de Historia y Geografía de Nuevo León, Texto de Secundaria 1980, Geografía de Nuevo León 1985, El Señor de Tlaxcala 1986, Alonso de León, Precursor de la Ciencia Geográfica en el Noreste 1987, Podrías hacerlo 1988, La Revolución Maderista en Nuevo León, licenciado Lázaro Garza Ayala 1988, Reseña histórica, Monopolio y corrupción, 1814,
1989. Ancla de tiempo, 1990. El viento de la llanura, 1990. El dios Bola, 1991. La voz del pueblo, 1991. Colombia, quimera y realidad. Sucesos y personajes de la congregación, 1991. Diccionario biográfico de la Revolución Mexicana en Nuevo León, 1992. Praxis legislativa de Fray Servando. Media hora en un rincón del Distrito Federal, Antiguo Nuevo León. Reseña histórica de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Páginas de su historia. Aportaciones del licenciado Lázaro Garza Ayala a la geografía de Nuevo León. Historia General 1, 2, 3. Historia de México. Ciencias Sociales 1, 2, 3. La Cueva Envenenada. Los periodistas de ayer y hoy. Y así, sin más preámbulo, le cedo la palabra al maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal. Bienvenido. Muy buenos días, a todos ustedes. Es la primera plática que voy a dar con público. Te agradezco la invitación que me hago los días también, pero se siente diferente, efectivamente. Primero, agradecerle a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que fue el mamante en darnos conmigo y hacer anfitriones físicos en esta presentación de libros. Para festejar el 16 aniversario de la preparatoria 25. Verdaderamente es un gran orgullo, un gran honor. Aprecio y quiero mucho esta preparatoria porque nos han invitado en diferentes ocasiones a participar ahí en algunas conferencias de historia, y también el aprecio por los compañeros del colegio egresados de nuestro muy querido colegio de historia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Presentamos este libro que se llama Historia y Territorio, Nuevo León en los siglos XVII, XVIII y XIX. Hago la aclaración. Sacar un libro ahorita es una proeza, sinceramente. Con la pandemia siempre se nos dice, no, son muy caros los libros, no hay recursos. En tiempos normales, sacarlo ahorita, en plena crisis, en plena pandemia y crisis económica, cuando hay cambios en la estructura universitaria, cuando hay cambios en la estructura gubernamental, sacar un libro verdaderamente es una proeza, maestra. Verdaderamente la felicito a usted y a todo su equipo de trabajo, así como a los compañeros historiadores. Ahora bien, voy a leer la primera parte porque me dan 20 minutos, para mí es muy breve, y ya me llevo 4 por lo pronto ahorita, ¿no? En esto. Entonces voy a leer la primera parte y luego seguimos haciendo algunos comentarios si es que el tiempo nos da esa bienaventuranza. El libro que hoy se da a la estampa, como decían los presentadores de texto del siglo XIX, es un volumen de 340 páginas, cuyas medidas son 21 por 14 centímetros. Así empezaban todas las presentaciones en el siglo XIX, principio del XX, ¿no? Te daban las características del libro. A mí me encantaba ver esos textos, ¿no? Producto del taller de Cerna Impresos, en cuya portada aparece parcialmente el plano coreográfico de los reinos de Nueva Extremadura o Coahuila y del Nuevo Reino de León, realizado en 1729 y que se encuentra en la sección de mapas y planos del Archivo General de Indias, y se completa con el título de la obra en la portada: Historia y Territorio, Nuevo León en los siglos XVII, XVIII y XIX. Hago la aclaración de lo del Archivo de las Indias. Es tan fácil meterse a investigar en el archivo en España. En 7 segundos pueden estar investigando. Le ponen Pares, portal de archivos españoles, le picas, le pones Luis Carvajal de la Cueva y sale desplegado lo que hay digitalizado. Una maravilla. Mapas y planos. Hombre, te salen mapas de todos los países del mundo, de 1500, 1600. Una chulada. A todo aquel que le interese, métase, porque lo tenemos ahí desde tu misma casa o en tu ratos de descanso ahí en la preparatoria. Háganlo. Te van a encontrar cosas muy interesantes. En la contraportada de este libro, muy bien lograda, y hay una síntesis muy bien hecha de esta obra en menos de 20 líneas. No sé quién le haría lo que viene aquí en la parte de atrás, pero resume correctamente y perfectamente lo que es el libro. Así es que antes de abrir el libro, lean la contraportada para que sepan exactamente de lo que trata. Y ya me perdí. La edición corrió a cargo de la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la editorial universitaria Juan L., y que aparece como documentos
aunque no dice serie, esto para los compañeros de aquí de la Universidad de Secretaría de Estudios de Cultura, cuando hay una serie, serie de documentos, y las series se enumeran, número 1, número 2, pero bueno, nomás dice documentos, así lo dejamos. Eso no es para ustedes, los autores, ¿verdad? Entonces, bajo los auspicios de la preparatoria número 25, doctor Eduardo Aguirre Pequeño, enmarcado en el 16 aniversario de esta magnífica escuela preparatoria que ha dejado huella profunda en el devenir académico y estudiantil de nuestra máxima casa de estudios. En las solapas se incluye una semblanza curricular de los autores, quienes son historiadores profesionales egresados del ya glorioso Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y además los autores se da fe que cuentan con diversos estudios de especialización y de posgrado. El diseño de la portada, de la obra estuvo a cargo del incansable Francisco Javier Galván Castillo. Me permito felicitar a las autoridades de esta institución por sus logros y especialmente a la directora, la maestra Armida Arizaí Riestra de la Cruz, por impulsar y dar cobijo al seminario temático de Ciencias Sociales en Nuevo León y en el norte de México. Esfuerzo académico que debe replicarse en las instituciones de educación media superior y en la educación superior, donde se unen las voluntades y se forja el nuevo conocimiento después de una afanosa investigación, el análisis profundo de los hechos para concluir en un brillante tratado académico como el que hoy nos ocupa. Fundar y organizar estos seminarios es cuestión de tesonero esfuerzo, de voluntad creadora y de visión hacia el logro académico. Además, no necesitan ser masivos, como bien lo señaló Mao en una cita de su libro, del libro rojo, el famoso libro rojo. Una reunión de investigaciones, dice Mao Zedong, una reunión de investigación no necesita ser numerosa, basta con la presencia de 3 a 7 personas. Luego agregó, es necesario destinar suficiente tiempo, preparar de antemano un cuestionario, hacer preguntas, anotar respuestas y discutir con los asistentes. También dijo, sin entusiasmo o con decisión de dirigir la mirada hacia abajo, sin sed de conocer o sin despojarse de toda presunción, para ser alumno modesto será imposible realizar ninguna investigación o hacerla bien. En tal libro de citas yo me basé para hacer un libro de los que hay que ha anunciado ahorita el maestro de ceremonias, un libro de motivación titulado Podrás hacerlo, que lo publiqué el 17 de mayo de 1988. En la introducción, los autores nos dejan bien claro el propósito de su investigación, que ya se vislumbra en el prólogo de la maestra Armida, cuando expresa el rol de la historia regional radica en analizar los acontecimientos que fueron forjando a un pueblo de su región. Posteriormente, forman pequeños mosaicos de información e interpretación que componen el gran mosaico de la historia nacional. Nos comentan los historiadores Moreno Garza, Pantoja Zavala y Rodríguez Cárdenas, nos dicen textualmente, esta investigación tiene como finalidad estudiar la historia y la importancia del territorio de Nuevo León durante los siglos XVII, XVIII y XIX, fundamentándose en los ejes geográfico, social, político y económico que posibilitaron distintas actividades que forjaron cambios, rupturas, permanencias y continuidades en lo que actualmente es el territorio de Nuevo León. Ojo con esto que voy a decir. Pocas investigaciones existen en México y en el mundo sobre el escenario geográfico donde se desarrolla la historia, materia fundamental de la geografía histórica. Asimismo, el análisis de la relación de la historia con la geografía, tal parece que en los tratados historiográficos el hombre flota, parece que no estuviera en el escenario terrestre, porque no se habla del lugar donde se desarrollaron aquellos hechos históricos. Simplemente se comentan de vez en cuando de pasada, tal acción bélica tuvo lugar en tal pueblo y nada más, pero no comentan cómo influyó el clima en ese momento de un combate, como si había lluvia, si había nieve, y hay que recordar que esto es muy importante, ¿por qué fracasó Napoleón en su invasión a Rusia? Por el factor nieve. ¿Por qué fracasó Hitler en su invasión a Rusia? Por el mismo motivo, es decir, no se aprendió de las condiciones geográficas e históricas de la época. Entonces, este libro nos muestra esa relación del entorno geográfico con los hechos históricos, que es muy importante, ¿no?
Entonces, no debe haber ese divorcio de los hechos y fenómenos geográficos con las comunidades humanas hacedoras de la historia. Me viene a la memoria que en aquel lejano febrero de 1974, cuando se fundó el Colegio de Historia, los alumnos de las 2 primeras generaciones llevamos la materia de geografía histórica, impartida con sabiduría y mucho interés por el arquitecto e historiador aficionado Gerardo de León Torres. Bajo este criterio, los autores analizaron el territorio nuevo-leonés desde los primeros acercamientos fundacionales hechos por Luis Carvajal de la Cueva, Gaspar Castaño de Sosa, Alberto del Canto y otros. Entonces, a partir de esta concepción de la relación entre el escenario geográfico y la historia, los autores van elaborando su tesis de la importancia que tiene este conjunto, que es un conjunto entre la geografía y la historia. Y empiezan desde la fundación del nuevo Reino de León. Hay que decir muy claro, y ahora que están los festejos de la conquista de Tenochtitlan, primero, malamente nos dicen algunos historiadores, digo, se supone que ellos saben, y malamente nos dicen algunos locutores, que algunos de ellos repiten como perico nada más las cosas, la conquista de México, espérense tantito, México no existía, es la conquista de Tenochtitlan, que era de un imperio, del imperio azteca, que era un imperio brutal, que tenía sojuzgado a muchos pueblos vecinos, que les cobraba tributo, que los maltrataban, los vejaban, los tenían sumamente dominados, pero que nunca pudieron con los tlaxcaltecas, que eran muy aparte, que nunca pudieron con los tarazos, que eran muy aparte, y que menos pudieron con los chichimecas, que estaban en el norte de lo que hoy es México. México no existía, la Nueva España no existía. Cuando llegan ellos, entonces es cuando ya van a ser en esta integración territorial que los compañeros van narrando poco a poco. Incluso hay una cronología interesante de cómo va avanzando la conquista. Entonces, no divulguemos cosas que no son. México no existe hasta 1824. Dice, es que la conquista de México, no, hay que cambiar los textos, hay que cambiar los libros, no es la conquista de México. Que la independencia de México, van a ver ahora, que viene el 13, el 15 de septiembre, el 27, la independencia de México. Párate, venado, como dicen en Sabinas, apacíguate. Es la independencia de la Nueva España. No existía México. La Nueva España es la que se independiza hasta que ya se crea, viene el Imperio Iturbide y luego viene el Congreso Constituyente, es cuando ya surge México. Pero la historia oficial, que así nos la enseñaron y así la vendieron y así vendían los libros. En un programa, aquí mencionó el compañero ahorita, maestro de ceremonias, autor de varios libros de historia, México, y el otro, sí, te dan un programa y no te puedes salir de ese programa. Los maestros no elaboran los planes y programas en este país, los planes y programas de enseñanza. Los maestros no elaboran el calendario escolar, se los imponen. ¿Por qué se preocupan mucho los grupos en el poder? El grupo del poder le interesa mucho la historia y la formación cívica para imponer sus ideas, sus preceptos, para conservarse en el poder. ¿Ustedes creen que los Castro, Fidel Castro, Raúl Castro y los que le han seguido ahí, los que le siguen, van a enseñar a sus niños, a sus adolescentes, una historia para que los quiten del poder? No. Esa política educativa la dicta el Estado y la vamos repitiendo y así se le imponen también incluso hasta las universidades, definitivamente. Entonces, viene la conquista de Tenochtitlan por una mayor parte de indígenas, sobre todo tlaxcaltecas, que estaban sumamente indignados con los mexicas, y ahí encontramos otra falsedad. Los traidores tlaxcaltecas, ¿traidores a quién? Si eran enemigos. Una mujer maravillosa y muy inteligente, murió a los 27 años, jovencita, Marina, que luego le apodaron la Malinche. Ella le ayudó a Hernán Cortés en muchas de las tácticas que empleó. Y se le acusa de traidora. ¿Traidora de qué? ¿A quién? Ella no era mexica. Entonces, esos clichés que nos han vendido en la historia hay que irlos borrando de nuestra memoria. Ni los tlaxcaltecas ni la Malinche fueron traidores. Bien, pero esta conquista de Tenochtitlan luego, como le dicen los compañeros, va avanzando
en diferentes áreas, hacia el occidente de México, cuando ya se van hacia lo que hoy es Guadalajara, se van hasta Centroamérica. Hernán Cortés manda gente a Pedro de Alvarado, Guatemala, a Cristóbal de Olida, a Bueras, hoy Honduras, y luego van avanzando hacia el norte, sobre todo, y lo especifican muy bien aquí los compañeros, cómo se va integrando el territorio, cuál es el antecedente de este nuevo Reino de León, cuando se descubren yacimientos metalíferos en Zacatecas, principalmente La Plata. Y esto va a traer una gran cantidad de gente, ¿no? Y de ahí, 2 años después, lo de Zacatecas, si mal no recuerdo, fue 1546, y luego 2 años después, en 1548, Guanajuato. Entonces hay un desplazamiento de mucha gente hacia estas partes del norte, pero cuando ya se van desplazando hacia Zacatecas, surgen que hay mucha resistencia. Acá sí, compañeros, resistencia indígena. Nos dice el gobierno actual, la resistencia indígena hay que... A ver, sí hubo, lógico, estaban peleando. La gente preparada de los mexicas, estaban peleando contra los tlaxcaltecas y unos cuantos españoles que vinieron. Además otras etnias por ahí. Pero ya en la conquista obedecen, porque aquella gente está impuesta a obedecer, eran sumisos, eran sedentarios, obedecían a los sacerdotes y a los guerreros. Cuando llegan hacia el norte, ¿por qué los mexicas no entraron hacia el norte de lo que hoy es México? Porque no pudieron, porque no había con quién guerreamos, un ejército no había. Entraban hacia estos territorios y les salían partidas de indios, que yo le diría una alegoría, un parangón con guerrillas, no se les llamaba así, pero eran grupos, gente muy fiera, rebelde, insumisa, que no estaba impuesta a obedecer. ¿Por qué no vas a obedecer a aquellos? Ellos deambulaban libremente por todos estos territorios. Aquí los compañeros lo establecen muy bien en sus libros, y luego basándose en la crónica de los españoles, nos dan una visión de cómo eran las etnias que habitaron esta región. Entonces, por eso los mexicas no avanzaron hacia el norte. Y no dicen algunos historiadores, no, pues es que estaba muy árido, y que estaba muy seco, y que no había agua. No, señor. Cuando hay, porque todas las empresas de conquista es otra cosa, son empresas mercantiles, van por el dinero. Y nos han vendido también la idea, no, es que tú... Y ahí a los compañeros también sí le dan énfasis a este sentido. Todo es muy importante, la conquista espiritual y demás. Bueno, yo tengo mis asegúnes en ese sentido, porque los misioneros aquí en el norte, al menos en el nuevo Reino de León, fue un fracaso, los misioneros. Claro, los conquistadores traían también como bandera la cruz, ¿verdad? La religión católica, porque era parte de una política que usaron mucho en Europa. Hay que recordar las cruzadas y todo aquel entorno, y una política también de saqueo, de expolio, de tratar de hacerse de lo más, y de abusos continuos contra mujeres, niños y hombres, y lo que se les para enfrente, porque ellos venían de un entorno también en Europa, entorno guerrero, entorno de conquistas, de saqueos, de destrucción, de apoderarse de los bienes y demás. Pues no podían, es que ya llegamos a la Nueva España, ahora ya acá nos vamos a portar bien. No, hombre, y la religión era parte de una bandera para, sobre todo, tratar de unir a la gente, de convertir a aquellos etnias que tenían un montón de dioses allá en el centro del país. Pues bueno, hay que cambiarles la religión, hay que cambiarles su modo de ver la vida, a culturizarlos. Esta es otra cultura. Entonces llegan hacia acá, después de los descubrimientos metalíferos en plata, sobre todo en Zacatecas, donde tuvieron resistencia de los indígenas, poco a poco se fueron asentando, y luego más adelante llegan a Mazapil. Pero, ¿qué era el entorno geográfico? Claro, había aridez, las condiciones climatológicas es muy distinto, según las regiones de la tierra, era muy distinto, se topan con otras situaciones más difíciles, no tan fáciles como en algunos lugares, pero el hombre se adapta a la naturaleza. No podemos hablar del determinismo geográfico, ciertas regiones, nos dice el determinismo, influye en el carácter, o determina, por eso se llama determinismo, en el carácter de la persona. Y todavía lo decimos acá en Monterrey, muy ufanos cuando hablamos del trabajo en Monterrey. No, en el norte se trabaja, en el sur se descansa y en el centro se piensa.
Y esto les gustó mucho a los gente de la Ciudad de México por lo de lo que piensan, ¿no? Y todavía hay gente que lo utiliza eso. No, se trabaja en Mérida y se trabaja en Veracruz y se trabaja en Acapulco y se trabaja en muchas partes, hombre, también. Ese no es. Sin embargo, el posibilismo geográfico nos dice que en todas partes de la Tierra, en toda la región de la Tierra, presenta posibilidades y el hombre se adapta a la naturaleza. El hombre debe transformar el medio, no importa las condiciones geográficas, como lo ha hecho. O sea, hay comunidades, hay pueblos, ciudades en Alaska con aquellos friazos enormes, hay pueblos transitando por los desiertos, adaptados a esa naturaleza y dominando a la naturaleza definitivamente, ¿no? Entonces esto lo explican muy bien los compañeros en este avance que van dando y cómo se va forjando el territorio. Ahora bien, a raíz del descubrimiento de plata también en Mazapil, pues quieren investigar más y buscar más. Y sobre todo, ya se había desarrollado Tampico, estaba Veracruz. Aquí hay que tomar en cuenta otra cuestión económica, el monopolio. El monopolio que había en la Nueva España, controlado por los comerciantes de Veracruz y de Acapulco, bueno, y de la Ciudad de México, porque los de México controlaban Acapulco. Todas las mercaderías entraban por esos dos puertos, no estaban habilitados ningún otro y ellos tenían el control del negocio. Usted se imagina venir productos desde Europa, traerlos a la Ciudad de México, súbelos a Guanajuato, súbelos a Zacatecas, se elevaba el costo bastante, definitivamente. Y luego tenían muchas prohibiciones para que se desarrollaran aquí ciertos productos. Luego darle la vuelta a Mazapil. En 1572, un personaje aquí que luego dejó su impronta, dejó su huella aquí en Nuevo León, llamado Luis Carvajal de la Cueva, sin la I, que no se apellidaba de la Cueva. Cuando él pidió permiso, ¿cómo te llamas, Luis Carvajal? Y sacaron la lista, oye, aquí hay muchos Luis Carvajal, y en el Consejo de Indias le pidieron, ponle de la Cueva, para diferenciarlo. Y le agregaron la I, en los documentos no viene la I, en los documentos que hemos visto en el archivo de Indias, ¿no? Luis Carvajal de la Cueva, él estaba ya en Tampico, y de ahí él planea abrir un camino, porque no lo había, de Tampico a Zacatecas, pero a una sierra escabrosa y difícil, y hace ese viaje en 1572 como una empresa comercial. ¿Cuál era la idea que bullía en la mente de Carvajal? Habilitar el puerto de Tampico para que ahí llegaran las mercaderías y no estar dependiendo de los de Veracruz, que tenían monopolio y corrupción. ¿Por qué? Porque todo eso tenía que estar de acuerdo con el virreinato y ahí había que pagar. Era una corrupción tremenda. Para poder, casi nadie podía ver al virrey, para poder llegar a algunas oficinas era necesario pues, dejar las monedas. Creo que esa práctica ya se extinguió, quién sabe, dicen algunos que no. Entonces, era una corrupción tremenda, ¿no? Y Carvajal quería, abrimos el camino de Tampico a Zacatecas, habilitamos Tampico, que lleguen los barcos por aquí. Y con ese fin hizo el viaje en 1572, ojo, 1572, llega, no sin obstáculos, porque no había ni caminos, él iba abriendo caminos con sus compañeros y con los indios esclavos que llevaban, porque otra de las cuestiones era, otro de los grandes negocios en estas regiones fue capturar indios y venderlos como esclavos. Tomar piezas, les decían, o ir aquí, ya cuando están en el nuevo Reino de León, a hacer mariscadas. No sé por qué le llamaban ese nombre, pero así, a ver, vamos a una mariscada, y los traían ahí a los indios en collera, los traían amarrados del cuello, por eso se encollera, no los maltrataban mucho porque había que venderlos, tipo ganado, pues si llevas el ganado muy estropeado, pues no te lo compran, ¿no? Entonces, todas esas cosas se dieron. Carvajal llega 1572, diciembre de 1572, a lo que hoy es Saltillo, pero ¿a qué se enfrenta? Él quería regresarse, ya no por la sierra, buscar el camino, que traían buenos astrónomos, a gente que hacía mediciones geográficas, regresarse a Tampico por este otro rumbo, pero se enfrenta a un abismo, a un precipicio. Cuando ustedes van a Saltillo, allá está 1400 metros, y ustedes cuando vienen bajando, vienen ustedes en un declive, en un plano inclinado. En aquel tiempo eran cortes abruptos de la sierra, ahora está la carretera libre, está la autopista, está el ferrocarril. Entonces él dice, encontré un abra, un lugar por donde pasar, que seguramente una vereda de los indios,
y llega acá a Monterrey, que no existía en Monterrey, llega a Río Santa Lucía en diciembre, yo calculo, eso es opinión mía, el 11 de diciembre, que es el día de Santa Lucía, y le pone, ahí llegan, se establecen, no se queda, pero no le interesa mucho este valle, que era hermoso, ¿eh? Nomás fíjense, había 10 arroyos de Monterrey a San Nicolás. Estaba lleno de árboles, lleno de agua, lleno de pastos y demás. Entonces, hay muchas cuestiones en esta naturaleza. Entonces, Carvajal se va y más adelante va a pedir una capitulación donde ya se va a llamar Nuevo Reino de León. Luego vino un aventurero llamado Alberto el Canto en 1577, que en una forma ilegal funda una pequeña villa, no tenía permiso para fundarla, no duró por problemas que él tuvo. Finalmente, ya cuando viene Carvajal, Gaspar Castaño de Sosa es el que hace la fundación de Monterrey, por orden y comisión de Carvajal. Carvajal no vino a la fundación. Y finalmente después, ya que la despueblan, en 1596 dice el cronista Alonso de León, por una honrada ambición, algo así dice, vino a fundar ya definitivamente la ciudad de Nuestra Señora de Monterrey, que era el nombre correcto de la fundación. Lo de metropolitana, no, metropolitana es un agregado que se hace según las leyes de población para que puedas tener más regidores y algunos puestos burocráticos. No es ciudad metropolitana, no. Algunos historiadores nuestros, ¿qué visión tuvo don Diego? Ya sabía que Monterrey iba a crecer hasta Santa Catarina. No, apacíguate, nada de eso. Metropolitana es una calidad que se daba en las leyes de población o población de aquellas épocas para tener más regidores, más escribanos y demás. Y así se fue poblando poco a poco. Yo quisiera decirles muchas más cosas que me emociona y me gusta mucho el tema de cómo se fue desarrollando esto, pero el tiempo, que es terrible, se acaba. Lean el libro y sigan con el seminario, compañeros, los felicito. Hay que seguir adelante, hay que hacer mapas de cómo se va desarrollando, no fallaba, cómo se va desarrollando este territorio. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal. A continuación, le voy a ceder la palabra a los autores de la obra en el siguiente orden. Primero, el doctor Gerardo Macario Pantoja Zavala, luego escucharemos al maestro Omar Alejandro Moreno Garza y finalmente al maestro Javier Rodríguez Cárdenas. Adelante. Gracias, buen día. Bueno, pues voy a comenzar de forma muy general y muy breve por agradecer infinitamente a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la Secretaría de Extensión y Cultura, encabezada por el doctor José Celso Garza Acuña, muy especialmente a la maestra Armida Aricegui Ristra de la Cruz, coordinadora de la Preparatoria 25, quien ha promovido este tipo de actividades académicas de corte histórico también y social. Y pues bajo su liderazgo y sus estrategias académicas, hoy se da el nacimiento de este documento, que es pues una gran obra para nosotros, una obra considerada cumbre para nosotros desde donde estamos laborando y trabajando. Y bueno, en eso va esos agradecimientos infinitos y para toda la vida. Igualmente, esta obra nace gracias a la visión de nuestra directora de generar este seminario temático de ciencias sociales y de Nuevo León y el norte de México, dándole un impulso y una serie de ubicación al estudiante del nivel medio superior para que sea una parte de su conciencia histórica. Y es lo que hemos venido trabajando paulatinamente. Hoy nos hemos acoplado también a la cuestión de la pandemia y hemos dado pues ya a conocer esta obra. Igualmente coincidimos como historiadores y como compañeros también del Colegio de Historia en la influencia que tuvo el maestro Antonio Peña Guajardo, que en paz descanse, como un líder en esta parte de la labor de historiar y de hacer historia, de estudiar el pasado. A los tres pues coincidimos porque pues tuvimos el honor de estar en su clase, que desgraciadamente ya no está con nosotros, pero en pos de él va también esta obra. Y infinitamente bajo una serie de trabajo muy minucioso por la cantidad de fuentes que estuvimos analizando, abordando,
Yo creo que fue un proceso multisectorial en cuestión el análisis que se logra de las fuentes primarias y de otra cantidad infinita de documentos y de visita de algunos sitios web también nacionales e internacionales que nos dieron esta visión de poder definitivamente asentar que es muy importante un binomio que es historia y ambiente, y desde la parte de la visión geográfica, cómo darle importancia a que un acontecimiento que fue realizado durante X número de siglos, pues en el futuro nos ha determinado y estamos parados también en un lugar emblemático como este, y cómo las condiciones geoterritoriales, las condiciones geográficas, de los recursos naturales, que muy escuetamente en la nueva historia estamos empezando a señalar una historia de corte ambiental también por el reconocimiento de los recursos ambientales, por los recursos naturales que se encontraban en un territorio como lo que hoy denominamos Nuevo León, y que también es una condicionante de lo que hoy podemos definir como uno de los motores económicos del país. Ustedes habrán escuchado mucho que nosotros generamos económicamente un gran impulso a nuestro país para que sea lo que es. Y bueno, la historia la historia en este libro, pues nos narra cómo se fue configurando esas estructuras económicas y la apertura de estas rutas comerciales. Que yo quisiera, como dice mi querido maestro Héctor Jaime, poder dilucidarles a ustedes capítulo por capítulo cómo estuvimos abordando y cómo estuvimos ordenando para que se pudiera entender esto que queremos señalarles bajo una perspectiva teórica también de rupturas, de cambios y de continuidades que nos dan como conclusión la importancia que tiene el Estado de Nuevo León en el mosaico nacional, como lo señalaba nuestra directora en el prólogo que tuvo una excelente estructura, ¿no? Obviamente el robustecimiento que tenemos de todo este tipo de información que fue estructurada bajo un rigor un poco complejo, porque era demasiada información. Todavía hicimos algunas adecuaciones y alguna reestructuración de algunos mapas que tuvo también nuestro compañero Omar revisar. Pero todo es un proceso de concentración de mucha información que plenamente nos da a destacar la importancia de lo que queremos hacer, que esta obra como una plataforma y un antecedente del comienzo de una historia ambiental en Nuevo León, de la cual esporádicamente algunos otros autores ya han ido manejando, pero nosotros bajo la perspectiva de la visión de la importancia de la economía, la importancia de la historia, del medio ambiente como tal, ese es el comienzo, es prácticamente la apertura de una nueva historia, que es lo que estamos buscando, y que pues yo creo que y gracias a nuestras autoridades probablemente podamos continuar con ello y dándole el impulso correspondiente. No les dilucido más un poquito esta serie de capitular, porque van a tener la oportunidad de verlos, de entretenerse con ellos, de divertirse, porque para eso es parte de la lectura. La lectura es para aprender y para vivir también en esta sociedad que nos tocó en este momento y que es condicionada también por los acontecimientos históricos. No quiero ahondar más en el tema, les agradezco mucho haberme escuchado con esta breve descripción de manera general y lo que queremos lograr y lo que estamos haciendo a través de esta obra, para que mis compañeros también tengan la oportunidad de hacer sus comentarios. Adelante, maestro Omar. Gracias. Hola, buen día. Me da mucho gusto que estén este día tan especial aquí con nosotros. Quiero agradecer a las autoridades presentes, sobre todo a la maestra Armida Arizaí Riestra de la Cruz, directora de la preparatoria número 25, la institución que hizo posible el texto que estamos presentando, en donde tenemos la fortuna de elaborar. ¿Sí? Asimismo, a mis compañeros del Seminario Temático de Ciencias Sociales de Nuevo León y el Norte de México, dirigido por el doctor Gerardo Pantoja. Agradezco a mi padre, a mi madre, que, bueno, ya están en otro plano de la existencia. Esta pandemia se llevó al último de alguna manera, y a mi esposa, que soportó tantos días y noches que yo estuviera trabajando, ¿verdad? Pero, pues le recomiendo mucho el texto, ¿verdad? ¿Qué más puedo decir? Sí, pero también se lo recomiendo muchísimo a los alumnos, ¿verdad? Porque se cuidó mucho en este texto, sí, de que cuando estuviéramos redactando,
darle el nombre que es a cada cosa. O sea, por ejemplo, ponerle en este dato, en la evidencia presente, ¿no? En lugar de no darles ese tipo de, ¿cómo decirlo? Pues de palabras que denotan la metodología, ¿no? Entonces, por ejemplo, el número de veces que está en el texto de la palabra evidencia son 25, ¿no? El número de veces que está la palabra dato, 35. Hay 7 hipótesis aquí, ¿verdad? Para que cualquier persona, pues, se acerque, no nada más los alumnos, sino cualquier persona se acerque a la historia, a la ciencia, diga, bueno, esto es una hipótesis, ¿verdad? 5 veces se mencionó sobre la metodología cualitativa, decía cualitativamente, cualitativa, 5 veces, cuantitativamente, ¿no? Entonces, nosotros estuvimos cuidando todo eso, ¿no? 8 veces mencionamos la palabra modelo, ¿sí? Cuando decimos, bueno, es que se comprobó lo siguiente, también lo mencionamos 7 veces, ¿no? Las ideas, datos, tesis, conclusiones, suposiciones de otros autores superan las 100 veces, ¿no? Teorías, estuvimos estudiando varias, hicimos como 20 comparaciones, ¿no? Pero mínimo, ¿no? O sea, por ejemplo, comparamos los indígenas aridoamericanos con los de Mesoamérica en cuanto a la estatura, ¿verdad? En cuanto, bueno, con los de Estados Unidos también, sí, las alimentaciones, bueno, hicimos una serie de comparaciones, pues bastante altas, ¿no? Aquí no van a encontrarse con descontextualizaciones, porque lo que hicimos fue, por ejemplo, te dicen, oye, pues Monterrey tenía 2,000 habitantes, ¿no? Pero a veces no te dice nada, ¿no? O sea, te dice algo cuando dices, bueno, que la Ciudad de México tenía 80,000, ¿verdad? Entonces ya te empieza a decir algo. Si no, pues se quedan los datos muy, muy aislados, ¿no? Entonces, cuidamos ese tipo de situaciones, ¿no? Del doctor Antonio Peña, bueno, no alcanzó a ser doctor, ¿verdad, Gerardo? Pero de él obtuvimos pues muchísimo, ¿verdad? De estas enseñanzas, ¿verdad? Le decían el obrero de la historia, o él se pensaba así, ¿no? Y quizás por lo tanto, ¿no? Recurrimos como a 200 documentos de archivo diferentes, ¿sí? Entonces, esta historia está basada sobre hechos concretos, con evidencias muy sólidas, ¿sí? De textos recurrimos como entre 200 y 250 textos diferentes. Sí, bueno, pues así las cosas, y pues nada más les quería hablar de eso. Yo creo que ya no alcanza más. Javier. Buenas tardes. Agradecer a la maestra Armida por fomentar este tipo de círculos, por este tipo de actividades, a mis compañeros, al doctor Gerardo Pantoja, al maestro Omar, los comentarios del maestro Héctor Jaime. Sin duda alguna, yo creo que escribir o hacer un balance entre lo que viene a ser una escritura académica, científica, y una escritura, digamos, atractiva, de una lectura corrida, es complicado. Es complicado, sobre todo cuando quien escribe no piensa en quién lo va a leer. Usualmente muchos científicos sociales, y entre ellos no solo historiadores, economistas, politólogos, en muchas ocasiones no contemplan en sus trabajos, en sus escritos, quiénes los van a leer. Entonces, tratar de hacer una lectura que combine
por un lado, un rigor académico fuerte, con una especie de prosa amena, es sin duda alguna toda una hazaña. El texto que nosotros les compartimos es sin duda alguna, eso trata de ser, sobre todo de pensar un territorio desde múltiples aristas, ¿no? Desde una perspectiva política, desde una perspectiva económica y social, sobre todo recurriendo a todos estos antecedentes que ya el maestro Héctor Jaime comentó de manera muy correcta. Tratar de llegar precisamente por ejemplo, a un chico de preparatoria, tratar de que la lectura lo cautive, es sin duda alguna un reto. Ustedes saben que un chico raramente va a tomar un libro y se va a poner a leer. Muchas veces obligamos como maestros los obligamos a leer, ¿no? Pero una lectura así es complicado. Entonces, me parece que este texto cumple o intenta cautivar al chico, pero también cautivar a un público diverso. Este texto, sin duda alguna, tiene mucha influencia del maestro Antonio Peña Guajardo. En ese sentido estamos de acuerdo los tres. Muchas de sus líneas de investigación, mucho de su pensamiento fue aprehendido por mis compañeros y por mí, y entonces en ese sentido creo que el texto rinde un muy buen homenaje a un espléndido ser humano, a un gran maestro, no solo maestro de aula, sino también a un maestro de vida, una persona que realmente era un artista en la escritura de la historia. Entonces, este texto, ya para concluir este breve comentario, precisamente articula una perspectiva multidisciplinaria, inter y multidisciplinaria, sobre cómo se puede entender un territorio, en este caso Nuevo León, incluso desde el Nuevo Reino de León, desde múltiples perspectivas, desde la perspectiva imperial, desde la perspectiva de la monarquía española, porque a final de cuentas fue un territorio que surge por distintos intereses, desde esta conjunción entre el proyecto de Luis de Carvajal y los de Gaspar Castaños de Sosa, Alberto del Campo, concretado por Diego de Montemayor, hasta ya el territorio articulado como el Estado de Nuevo León, ya en los siglos XIX y XX. Entonces, ya sin más, agradecer todo el apoyo brindado para esta publicación y no tendría más que decir. Ahí está el libro. Yo los invitaría a que lo ojearan, a que lo leyeran y a dejarse cautivar por sus letras, ¿no? Sería todo de mi parte y muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en la transmisión de este evento. Es así como llegamos a la conclusión de la presentación del libro Historia y Territorio, Nuevo León en los siglos XVII, XVIII y XIX. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, especialmente al maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal, quien tuvo la gentileza de presentar hoy para nosotros el libro. Muchas gracias a todos y los invitamos a seguir festejando el 16º aniversario de nuestra preparatoria número 25.